sesión. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. 1. Aprobación de acta. Señor congresistas, como primer punto de aprobación de la acta de la quinta sesión ordinaria realizada el 7 de octubre del 2021. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Al no haber oposición, se da por aprobada por unanimidad. Acto seguido, pasamos a la sección 2, despacho. Señores congresistas, se ha remitido conjuntamente con la agenda la relación de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión al 15 de octubre de 2021. Si algún congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar la copia del mismo a la Secretaría de la Comisión. La relación de los documentos ha sido distribuida a través de la plataforma Microsoft Teams y a los correos institucionales. Asimismo, se informa que esta semana no ha ingresado proyectos de ley. A continuación, pasamos a la sección informes. Informes de los congresistas. Si algún congresista tiene algún informe que presentar, puede hacerlo. Señor presidente, muy buenas tardes. ¿Puedo tomar la palabra? Con su permiso. Se concede el uso de la palabra al señor congresista. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, queridos colegas. Bueno, pues recordando que el día sábado 16 se conmemoró el aniversario de las personas con discapacidad, en la cual tuve la oportunidad de participar en Utcubamba con las personas con discapacidad, donde he tenido bastantes pedidos, bastantes necesidades, que pido que por favor a través de la comisión, señor presidente, a nuestro comité o a nuestro local, que se llama AILABDU, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Utcubamba, se le atribuya la oportunidad de brindarles un local apropiado, porque tenemos más de 100 personas inscritas en esta asociación, pero la cual no tienen el apoyo en cuanto a mejorar la accesibilidad a su establecimiento, ya que tiene bastantes problemas con el pedido que se le hace a la municipalidad y que aún no ha sido escuchados. Otra, en cuanto a mejorar el comedor popular que se encuentra cerca a ellos, porque no le abastecen de alimentos, ya que las personas en su gran mayoría son personas de bajos recursos. Entonces ellos hacían ese pedido, ese informe de cuanto también al local que está con bastantes grietas y tiene problemas de infraestructura, y la oportunidad para que tengan los alumnos a poder acceder a los institutos, universidades y escuelas, y también a los centros de trabajo, ya que se les está discriminando para pertenecer a ellos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, su micrófono está desactivado. Señor presidente, pido la palabra, por favor, si me pueden conceder. Señor presidente, su micrófono está desactivado. Señor presidente, quisiera hacer mi informe.
Adelante, señora congresista Francis. Muy buenas tardes, señor presidente. Quiero saludar a todos mis colegas congresistas, ya que en estos momentos nuestro país está empezando a salir de la pandemia del COVID-19. No obstante, también cabe mencionar que al parecer tendremos una tercera ola mucho menos letal que las anteriores. Estas circunstancias, sinceramente, nos obligan a empezar a pensar en el diseño y al mismo tiempo la ejecución de políticas públicas de inclusión social para la pospandemia. Esto es importante porque tenemos que reconocer que esta pandemia ha incrementado los niveles de pobreza y extrema pobreza. También ha estancado el desarrollo social. Igualmente ha hecho que se precaricen, en este caso, estos sectores sociales y económicos y ha provocado un aumento de la demanda de políticas de inclusión social. Por ello, señor presidente, considero necesario que la ministra de Inclusión debe informarnos acerca de las políticas públicas de inclusión social post-pandemia que su sector está diseñando y también para que nos instruya acerca del marco normativo que requiere para desarrollar con mayor eficiencia y eficacia las políticas públicas señaladas anteriormente. Muchísimas gracias, señor presidente, por prestar atención a estos informes, que es muy importante, ya que mi región, pues, solamente en la provincia de Coronel Portillo cuenta con más de 1.800 hermanos con discapacidad. Muchas gracias, señora congresista. ¿Algún otro congresista que tuviese algún informe? Presidente. Hoy yo, Marlene Portero. Edith Julón. Adelante, señora congresista Julón. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, presidente y colegas congresistas. Para informarles que durante la semana de representación nos siguen llegando los pedidos por parte de nuestros adultos mayores que esperan ser incluidos en el programa Pensión 65. Como lo manifesté en una sesión anterior en la región Cajamarca, existen 15,000 personas aptas para recibir esta pensión, pero no pueden ser inscritas porque lamentablemente no hay presupuesto. Por lo que solicito que se curse un oficio a la ministra de Inclusión Social para que nos informe cuáles son los motivos por los cuales hasta la fecha no se ha inscrito a estos beneficiarios y por qué no se asigna el presupuesto para el pago de este beneficio. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora congresista. Si algún otro tuviese algún informe. Señor presidente, yo, Marlene Portero. Adelante, señorita congresista. Señor presidente, muy buenas tardes, y a todos mis colegas, muy buenas tardes. Bueno, voy a informar sobre la semana de representación en mi región de Lambayeque. Nuestras ideas muy centrales y todo lo que hemos hecho a nivel de esta semana, la prioridad ha sido la instalación en el distrito de Olmos, el primer centro de rehabilitación popular, en alianza con la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, que busca atender a personas con discapacidad en dicho distrito y todos los anexos, que pasan más de 207 anexos, y que pone en valor la importante que es fortalecer la implementación de los establecimientos de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad. A propósito del proyecto de ley presentado, porque la fisioterapia o terapia física y rehabilitación o ocupacional es un lugar muy importante en la atención de las personas con discapacidad física, porque con ello se promueve mantenernos y aumentarnos el nivel de salud del paciente y así mejorar su calidad de vida social y familiar y laboral. Actualmente gran parte de la población de los PCD que se atienden en dichos establecimientos de servicio de medicina de rehabilitación no pueden acceder a los servicios debido a su estado de conservación, falta de infraestructura y equipo personal médico, entre otros. Si hablamos de esto, al menos en pandemia, toda nuestra población de PCD no han sido atendidos. No ha habido
la debida atención en la terapia física y rehabilitación y ocupacional, ni tampoco en el seguimiento con psicólogos ni sus neurólogos. Por otro lado, también como iniciativa impulsada por mi despacho, se inició el primer taller de lenguaje y señas dirigido para efectivos de la Comisaría Especializada en Familia de José Leonardo Ortiz, en alianza con su gran comisario, la doctora, la mayor Ana Rosa Portocarrero, y con la Asociación Cultural de Intérpretes de Lengua de Señas de Lambayeque, ACULCEL. Esta iniciativa espero que sea cristalizada con una norma que obligue a todas las instituciones públicas y privadas que otorguen algún servicio a tener permanentemente un intérprete de señas para atender a las personas con discapacidad auditiva. Si bien es cierto, esto también es importantísimo, ya que ellos son una población, las personas con discapacidad auditiva, a nivel del Perú, y cuando van a las comisarías, bancos, a pedir cualquier servicio o de emergencia, incluso en los hospitales, no son debidamente atendidos. Muchas de ellas son violentadas sexualmente, físicamente, y cuando van a denunciar tampoco las atienden. Entonces, es muy bueno esta iniciativa, yo creo, hacerla a nivel nacional. Hemos estado también acompañando algunas asociaciones por el Día de la Persona con Discapacidad, Nacional de la Persona con Discapacidad, con charlas, acompañándolos en su misa, en algún compartir, y que se sientan acompañados desde sus autoridades, que somos nosotros. También agradecer a mis colegas que hicieron algunos saludos para la región y a nivel nacional, y que sepan que nosotros como autoridades estamos peleando sus derechos y siguiendo adelante para hacerlos más visibles y inclusivos. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro informe, algún otro señor congresista? Pasamos a la sección pedidos. Se concede el uso de la palabra a los congresistas para que formulen sus pedidos. Señor presidente, mis pedidos. Tiene la palabra, señor congresista. Señor presidente. Levantó la mano, señor presidente, gracias. Señor presidente, el 1 de octubre presenté el oficio número 060-2021-2026, que en virtud del grupo de trabajo para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas que conlleven a una mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad, que fue aprobado en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Solicito tenga bien a considerar los siguientes integrantes para su respectiva instalación, además de mi persona, al congresista José Alberto Arriola Tueros y congresista Llorel, también a la congresista Kira Alcarraz Agüero. Por otro lado, el 7 de octubre presenté el oficio 066-2021-2026, mediante el cual solicito a la comisión que usted preside, señor presidente, exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República la modificación de la disposición complementaria 29ª del proyecto de ley de presupuesto del año 2022 en el sentido de cambiar el término de autorizar a obligar a los gobiernos regionales y locales a utilizar el 1% de su presupuesto institucional y atender muchas demandas postergadas en favor de las personas con discapacidad, que se resumen en contar con un entorno propicio, accesible y equitativo, necesidades que se han agudizado por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Debemos considerar que la prioridad del Estado en la atención de la persona con discapacidad es bastante limitada y el presupuesto destinado a los programas de atención de por sí ya es bastante irrisorio.
si además de ello la ley no obliga a los gobiernos locales y regionales a utilizar este presupuesto, las personas con discapacidad estarán verdaderamente desamparadas. Señor presidente, solicito tenga en consideración la atención de ambos pedidos detallados. Y finalmente, señor presidente, solicito se tramite como corresponda los oficios del proyecto de ley número 298-2021 para solicitar opinión técnica a CONADIS, MINSA, MIDES y MIN. Muchas gracias, señor presidente. Que Dios lo bendiga. Señor congresista, se dará trámite a sus pedidos. Tiene la palabra el congresista Parrica. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio y de todos mis colegas congresistas, solicito también que se invite a esta comisión a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social para que exponga. Hay mucho que informar, mucho que preguntar ante la presentación nacional acerca de los casos como son las políticas públicas de inclusión social post pandemia de su sector. También tenemos en el marco normativo que requiere su ministerio para que las políticas públicas antes señaladas sean más eficientes y eficaces, porque en este proceso, señor presidente, hemos visto múltiples falencias para nuestros hermanos que no están siendo incluidos, y dentro de esta pospandemia a mí me urge por lo menos saber cuáles son las políticas claras para poder llevar una información pues precisa para mi región a la cual represento. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por la exposición, Sebar. Le pasa al siguiente punto, orden del día. Señor presidente, disculpe. Presidente, pedido la palabra. Hay un pedido de palabra del señor congresista Yarro. Justo es lo que le iba a indicar. Tiene la Gracias, palabra señor el congresista. presidente. Gracias. Lo que quería manifestar acá y como pedido es la revisión de los proyectos de ley que se vienen presentando referente al tema de las ollas comunes. Creo que hay 6 proyectos que en algunos casos, como es en el caso del mío, se está pidiendo ya la información y se ha avanzado bastante referente a las diferentes entidades que, por ejemplo, produce, es una de ellas, tiene que dar opinión. Lo que creo, señor presidente, y lo hago acá como una invocación a toda la comisión, es que estos proyectos de ley, inicialmente siendo tan importante para muchos de los congresistas y para muchas personas que hoy forman parte de las ollas comunes, sea revisado y que no se vaya a dispensar de dictámenes. Creo que es importante, señores, que tomemos esto no solamente como un proyecto declarativo, sino como un proyecto que pueda, en conjunto y con la acumulación de todos, dar un sostenimiento a este programa. En estos momentos he visto que en toda la semana de representación muchos van a las ollas, muchos estamos trabajando esto porque realmente es una realidad sobre la inoperancia de alguna manera que existe para poder cubrir la necesidad de alimentación de las personas más vulnerables a lo que se llama extrema pobreza, y donde vemos que realmente los programas sociales no están llegando, o sea, las municipalidades no están dotando de los productos. Ahí también viene una parte de nosotros donde debería entrar el tema de fiscalización. Ese es un tema, señor, que quería pedirlo, por favor, que se tome en cuenta y se haga, inclusive si es factible, una mesa de trabajo adicional para revisar los proyectos y hacer en conjunto uno que realmente le dé la necesidad no solo del reconocimiento, sino también del financiamiento y sostenimiento de este programa, entre comillas, creado por necesidad en la pandemia. Otro tema también, señor, que quiero pedir es la presencia de, si es posible, del alcalde de Lima, para ver diferentes temas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, también la cadena de ollas o la red de ollas comunes que están haciendo, o está supuestamente, entre comillas, lo digo supuestamente porque he ido y he visto y he podido fiscalizar que las donaciones no están siendo llegadas acorde a lo que corresponde.
O sea, yo estoy documentándome y daré llegar también a la comisión para su conocimiento de que no se está dando el apoyo necesario con lo que Cali Guarba está distribuyendo a través de los gobiernos locales y regionales. Es un tema importante, quisiéramos, no sé si el mismo alcalde o la encargada de bienestar social o participación vecinal o la red de ollas, no le pido que sea la regidora Guamán, porque es un tema que ya va más para un tema técnico, para ver cómo es que se está distribuyendo, cómo es que están estas ollitas o las ollas comunes registradas, porque lamentablemente tuve una reunión con un grupo de personas y no se están cumpliendo con los requisitos. Hay algunos sectores donde se llega a la ayuda y otros sectores donde no se llega a la ayuda. Y lo voy a decir abiertamente, se está politizando este sistema cuando realmente existe muchísima necesidad. Hay muchas ollas que están cerrando, hay muchas ollas que están dando alimentación o están subsidiando almuerzos o raciones de comida para niños huérfanos, para adultos mayores que se han quedado en abandono y ya los presupuestos no están dando. Entonces, señor presidente, quiero hacerle un pedido especial, ¿no? Como Comisión de Inclusión Social, de que si pudiéramos establecer una mesa de trabajo, creo que todos estamos impulsando lo mismo de llegar al tema de hambre cero, y ingresar al tema de ver las ollas comunes, pero, como le digo, escuchando y trabajando los 6 proyectos que Kira y también he presentado yo, tengo entendido que ha presentado la señora Patricia Chirinos y otras congresistas referente a este tema. Muchas gracias. Se tomará en cuenta su pedido, señor congresista, y si hubiese algún otro pedido. Y si no, pasamos a orden del día. Como único punto tenemos la exposición de las opiniones institucionales respecto de los proyectos sobre ollas comunes a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Municipalidad Metropolitana de Lima. Estimados congresistas, hemos considerado necesario, antes de presentar el dictamen de los proyectos de ley sobre ollas comunes, escuchar la posición institucional del ministerio competente, que es Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y la opinión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerando que las ollas comunes son iniciativas ciudadanas presentes en diversas zonas de la capital. Asiste a la sesión el viceministro de Prestaciones Sociales, William Contreras Chávez, y la viceministra de Políticas y Evaluación Social, María Tarazona Albino, y el director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones, Julio de Martini Montes. En representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima nos acompaña la señora Mari Carmen Ascoy Noriega, su gerente de organizaciones vecinales. De antemano agradezco a nuestros invitados y para su presentación les otorgamos 20 minutos para que presenten las opiniones sobre... ¿Empezamos? Después de ambas exposiciones, daremos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir, para lo cual les pido se anoten en el chat de la sesión. Tienen la palabra. Adelante.
Señor viceministro, por favor. Adelante, por favor, tiene 20 minutos. Señor presidente, considerar mi asistencia a Tania Ramírez. Gracias, señor. Consideraba la asistencia al señor Ramírez, por favor, tienen la palabra. Ordinaria siguiente. Ramírez. Bien, señores congresistas, pasamos. ¿Listos? No, buenas. Roberto Sánchez. Cuéntalo. Está silenciado. Está silenciado. Señores representantes del MIDIS, el presidente ya les otorgó el uso de la palabra. Por favor. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. A ustedes también, señores miembros de dicha comisión. En primer lugar, traemos el saludo de la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y al mismo tiempo saludar a esta comisión por la preocupación y el compromiso que tienen con los sectores vulnerables del país. Creo que es menester que tanto el legislativo y al ejecutivo y particularmente a la cartera que estamos representando se afirme el compromiso con estos sectores sociales para atender en sus demandas, para atender y satisfacer sus demandas de la mejor forma, en forma transparente, en forma idónea. Y por eso es que, de acuerdo al tiempo, vamos a exponer los avances logrados en esta sección, en esta gestión, en torno a las diversas normativas relacionadas con el tema de las iniciativas locales de apoyo alimentario, es decir, en torno a las ollas comunes. Efectivamente, en primer lugar, se está desarrollando un registro de tales iniciativas del registro de las ollas comunes, tratando de que sea un registro lo más transparentemente posible. Esta responsabilidad incumbe particularmente a todos los gobiernos locales y por eso se está tratando de establecer la relación con los alcaldes correspondientes para que este registro refleje la realidad de quienes realmente necesiten de esta demanda social. Al mismo tiempo, venimos a través de nuestras direcciones correspondientes brindando la asistencia técnica a los gobiernos locales en el tema relacionado con el registro, con el tema relacionado al tema alimentario propiamente dicho. Se está también articulando la conformación de los comités de transparencia y acompañamiento a fin de que este registro sea lo más transparentemente posible y que no sea usado como clientelaje político partidario, sino al mismo tiempo permita que las demandas sociales que requieren los usuarios reflejen la verdadera realidad. Al mismo tiempo, vamos a indicar el presupuesto asignado en el curso de este año y también el presupuesto relacionado con el próximo año. En tal sentido, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Julio de Martini, encargado de la dirección de articulación de los programas sociales del MIDIS.
Muchas gracias, señor viceministro. En principio, para saludar, señor presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y por su intermedio a los miembros de la comisión. Saludar a la viceministra de Políticas del Ministerio de Inclusión Social, que está presente también en la reunión, y a los colegas que también están conectados en la presente sesión. Voy a proceder, si me permiten, a presentar Por favor, ¿me confirman si se puede ver? Sí se visualiza, señor. Muchas gracias. Efectivamente, en el marco de lo que ha señalado nuestro viceministro, también para ratificar el saludo de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la doctora Dina Boluarte, y de conformidad con la invitación, lo que queremos hacer es una pequeña presentación de dos partes. La primera es los avances que tenemos desde el sector en relación al tema de ollas comunes. Y la segunda ya es específicamente sobre los proyectos de ley que se han presentado en relación a las ollas comunes. Todo esto en el marco, señores congresistas, de la gestión articulada para la atención de las iniciativas ciudadanas de apoyo temporal, más conocidas como ollas comunes, desde el MIDIS con el Congreso de la República. Esta presentación se va a resumir en 5 partes. La primera es la normativa que se ha trabajado, que estamos trabajando desde el MIDIS para mejorar el registro y la atención de las ollas comunes. La segunda parte es el registro de estas ollas comunes, iniciativas ciudadanas de apoyo temporal. La tercera parte es la asistencia técnica a los gobiernos locales que hemos venido trabajando. La cuarta parte es la conformación de los comités de transparencia, acompañamiento y por último el presupuesto que desde el MIDIS, desde el gobierno, se ha destinado en lo que va del año 2021 y lo que estamos proyectando para el año 2022. En ese sentido, señores congresistas, como base normativa tenemos la primera referencia es la ley 31106, que se dio efectivamente para modificar tanto la ley 27972 como la ley 29792. En ambos casos se modifican, en el primer caso la ley orgánica de municipalidades y en el segundo caso la ley de creación y organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En el tema de las municipalidades, esta ley nos da este 2021 el marco normativo para que las municipalidades provinciales puedan registrar, organizar, administrar y ejecutar iniciativas ciudadanas de apoyo y atención alimentaria temporal en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria con participación de la población cuando la municipalidad distrital no puede asumir dicha función. Asimismo, se modificó en cuanto a las municipales distritales el numeral 2.13, donde señala las funciones que he detallado en cuanto a las provinciales, en el rigor de que estas son las primeras autoridades que pueden asumir este registro, esta organización, esta administración y esta ejecución en cuanto a las iniciativas ciudadanas. Con eso, con la ley 31106 que está vigente, se le da el marco para que las municipalidades asuman esta responsabilidad. En relación al MIDIS, se modificó el artículo 2 en la ley de creación y en ese artículo, ¿no es cierto?, señala en su literal J que el MIDIS se va a encargar de la asistencia técnica a los gobiernos locales en el registro, organización y ejecución tanto de las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal en caso de emergencias sanitarias, emergencias naturales, con participación de la población. Igualmente, este es el marco normativo que nos da la plataforma legal para que nosotros podamos intervenir en articulación con los gobiernos locales. Asimismo, a partir de esta modificación del marco normativo del MIDIS,
emitimos nosotros dos resoluciones ministeriales, la resolución 067 y la resolución ministerial 073, que incluye en el ROF del MIDIS, en el Reglamento de Organización y Funciones, la función específica de brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en el registro, organización, administración y ejecución de las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal. Obviamente en el caso de desastres naturales o emergencia sanitaria, como lo hemos referido, y con participación de la población. Y esto está a cargo de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, adscrita a la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, que yo lidero, y que está dentro de las funciones del Viceministerio de Prestaciones Sociales, que lidera el doctor Contreras, que acaba de hacer su participación. Además de esas resoluciones que incorporan ya normativamente esta función al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se emitió la resolución 086, aprobando 3 instrumentos normativos muy importantes. El primero es la Directiva 005 y asimismo con ella las guías 01 y 02. La Directiva 05 dispone para la asistencia técnica a los gobiernos locales en la atención de las iniciativas ciudadanas de atención alimentaria temporal. Y las guías, la primera es una guía de registro, es cómo se debe registrar estas iniciativas ciudadanas en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria. Y la segunda es la guía para el funcionamiento de los comités de transparencia y acompañamiento de los gobiernos locales en atención a las iniciativas de apoyo alimentario temporal en los contextos de desastre natural o estados de emergencia sanitaria. Estas normas últimas son las normas que hemos estado socializando con los diferentes gobiernos locales para que ellos tengan una normativa, una guía técnica y un acompañamiento para que este registro sea de la manera más transparente y que refleje la realidad de la necesidad de la población. Como segundo punto, ya en el punto de registro de las iniciativas ciudadanas, nosotros teníamos como objetivo el identificar en el territorio estas iniciativas ciudadanas de apoyo a atención alimentaria temporal. El registro comprende el recojo de información, validación y georreferenciación de las ollas comunes, también conocidas como iniciativas ciudadanas de apoyo temporal. Queríamos que conocer cuántas son las ollas comunes, dónde están las ollas comunes y esta información validarla y actualizarla. Para ello, desde el Ministerio, en primera línea, se pudo trabajar de manera articulada con la PCM para que nos facilitaran un instrumento informático, ya que la PCM tenía un registro ya elaborado que se le denomina Canastas Perú. A partir de ese registro, nosotros coordinamos con los gobiernos locales, dándoles acceso a ese registro para que ellos a su vez puedan subir toda la información que en el territorio ellos tenían la responsabilidad de recoger, registrar e informar. Por ende, tenemos, digamos, al corte de esta presentación, un número de registro de iniciativas ciudadanas de más de 2.500 ollas comunes. Sobre todo, estas ollas comunes se encuentran en la ciudad de Lima metropolitana, casi llegando a 2.000 ollas comunes registradas a la fecha. Entendiendo esto, de que esta necesidad de esta población vulnerable con mayor fuerza, pero no necesariamente, se da en las zonas urbanas o periurbanas. Como tercer punto, en cuanto a la asistencia técnica que hemos trabajado nosotros, y eso viene en relación sobre todo al registro, a la guía que nosotros emitimos, hemos ya trabajado con más del 90% de los gobiernos locales de Lima metropolitana y casi el 50% de los gobiernos locales a nivel nacional. Se les ha acompañado técnicamente y estos a su vez han designado puntos focales. ¿Qué quiere decir esto? Que a la comunicación del MIDIS sobre el tema de iniciativas ciudadanas de atención alimentaria temporal o ollas comunes, las municipalidades nos han respondido y han presentado sus puntos focales para la coordinación correspondiente.
a estos puntos focales se les ha enviado a los usuarios y las claves para tener el acceso de registro en las ollas comunes. Todos estos gobiernos locales a nivel nacional tienen la posibilidad de registrar, y al tener la posibilidad de registrar, tienen la obligación de validar y actualizar la información. Asimismo, nosotros hemos tenido diversas sesiones de asistencia técnica con estas municipalidades. Tenemos a la fecha, si me permiten, 78 sesiones de asistencia técnica a 1.046 funcionarios y servidores de 896 gobiernos locales en el interior del país. Y tenemos 14 sesiones de asistencia técnica a 39 funcionarios y servidores de 39 gobiernos distritales de Lima Metropolitana. Temas de las capacitaciones que nosotros hemos trabajado con los funcionarios de las municipalidades es la presentación de las 3 normativas que hemos señalado, es la exposición del uso de la aplicación para el registro de la plataforma de Canastas Perú, y se les brindó materiales complementarios para, como un video instructivo para el uso de la aplicación, así como una ayuda a memoria en el tema de registro y un listado de preguntas frecuentes sobre los casos que habíamos recogido de dudas acerca de este registro, dada la importancia que para nosotros implica el debido registro de las ollas comunes a nivel nacional. Asimismo, sobre el tema de gobiernos locales que no tienen iniciativas ciudadanas de atención alimentaria temporal, o sea, ollas comunes, es importante informarles, señor presidente, a través de ustedes, a todos los congresistas, que hasta el 13 de octubre son un número de 800 gobiernos locales distritales a nivel nacional que han indicado no contar con ollas comunes. En la cuarta parte tenemos la conformación de estos comités de transparencia y acompañamiento, que es fundamental. Es la intervención de la sociedad civil organizada de los diferentes distritos donde tenemos esta presencia de las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal, para que la conducción no solamente sea de parte de los municipios, ni la asistencia sea solamente de parte del ministerio, sino que la ciudadanía también haga el acompañamiento, y para ello, a la fecha, hemos conformado 17, se han conformado 17 comités de transparencia y acompañamiento, de los cuales 13 de ellos están debidamente registrados con resoluciones de alcaldía y 4 de ellos están en vías, en trámite de la dación de la resolución de alcaldía que oficializa esta conformación de los comités de transparencia y acompañamiento. Sin embargo, es cierto, señores congresistas y presidente de la comisión, de que acá hay un déficit que estamos trabajando con los gobiernos locales, porque del 100% de los gobiernos locales, tanto de Lima como a nivel nacional, el número de 17 comités de transparencia es muy bajo. En el tema del presupuesto, que es el último punto, tenemos que informarles de que a partir del decreto legislativo 1472 de fecha 29 de abril del 2020, se faculta al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma a proporcionar excepcionalmente alimentos para personas en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, en coordinación con las municipalidades distritales, ministerios y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y la participación de las Fuerzas Armadas y la población vulnerable es definida como, en ese sentido, a las personas en situación de pobreza, mujeres integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en establecimientos penitenciarios y otros centros. Sobre esa posibilidad que se le dio a Jaliguarma, que es un programa social altamente conocido, el año 2021 se ha podido obtener la dación de 3 decretos supremos, con los cuales tenemos un presupuesto al corte de la presentación de
2 decretos supremos que se dieron en el primer semestre de este año, que no va más allá de 40 millones de soles, y un último en este segundo semestre, ya en la gestión de la ministra Boluarte, que fue coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, pudiéndose destinar casi 100 millones de soles para que en estos último trimestre se pueda distribuir a las municipalidades solicitantes para que ellas a su vez repartan a las ollas comunes de los diferentes distritos a nivel nacional que estén debidamente registradas. Entrega de alimentos por el 1472. En el marco del decreto legislativo para el año 2022 también se ha gestionado ya un presupuesto que ahorita está como propuesta de presupuesto para el ejercicio 2022 de 54 millones y más, exclusivamente para las poblaciones vulnerables. Sin embargo, este presupuesto todavía no es un presupuesto cerrado de cara a que, siendo las ollas comunes una intervención temporal y no teniendo fecha de conclusión de la emergencia sanitaria, esto es una primera proyección de presupuesto necesario, obviamente con la expectativa de que si hay una mayor necesidad, entonces podríamos, de acuerdo a lo que hemos trabajado el 2021, a través de decretos supremos, hacer un destino mayor de presupuesto para las iniciativas ciudadanas y ollas comunes. Para terminar esta primera parte, solamente como resumen de lo que estamos trabajando, además de lo que hemos señalado, es aprobación de un nuevo marco normativo que facilite la atención específica a las ollas comunes, porque como ustedes lo han señalado en sus diversos proyectos de ley, acá hay un trabajo que todavía está pendiente, que es la identificación exclusiva en temas de ollas comunes dentro del campo de la población vulnerable. Esta normativa que responde a lo que de nuestras competencias podemos nosotros trabajar, estamos desarrollando al interior del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, estamos presentando una propuesta de asignación presupuestal exclusivamente para ollas comunes, que permita la compra y distribución de alimentos en el marco del impacto económico producto de la pandemia COVID-19. Como la unificación de un solo registro que contenga toda la información de ollas comunes, actualmente recogida por diversas instancias, el mismo que será publicado como medida de transparencia para facilitar el acceso a la información pública. Acá sí es importante señalarles, señor presidente y señores congresistas miembros de la comisión, y que esto también es algo que recogemos de sus proyectos de ley, el tema de la transparencia de la información que tienen que recoger los alcaldes e informar es fundamental. Y por ello, no hemos encontrado en el aplicativo que trabajamos con la PCM, Canastas Perú, tal vez el mejor instrumento para esto hacerlo más dinámico. Por lo tanto, hemos respondido a una indicación de la ministra y del viceministro y ya hemos terminado de trabajar un registro propio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que será lanzado en los próximos días, y este registro va a ser un registro único, va a ser acompañado de una normativa para que sea registro único donde la información sea abierta y transparente y donde además podamos conocer de la publicación permanente y la actualización permanente de la información de las autoridades, además municipales, además de que la población o cualquier instancia de gobierno y de fiscalización pueda entrar a este registro y pueda también tener la información necesaria para saber si se está llegando a todas las ollas comunes y no solamente en algunos casos se pueda estar derivando parcialmente por algún interés subrepticio. Con esto lo que queremos hacer es transparentar la información. Además, la gestión articulada con el sector público y privado para atender las ollas comunes. Información es importante, lo entendemos también porque hay sector privado que se ha sumado al apoyo de ollas comunes y en este registro georreferenciado que vamos a lanzar, pues va a poder encontrar la
información necesaria a nivel nacional. Para terminar esta exposición, señores congresistas, y ya yendo al tema de la invitación, nosotros hemos tomado conocimiento como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de los siguientes proyectos de ley propuestos desde el Congreso de la República en beneficio de las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal. Muchos de ellos ya han llegado oficialmente al Ministerio y estamos preparando las respuestas oficiales para que sean derivadas a la presidencia de la comisión. Algunos de ellos todavía no han llegado formalmente, pero seguro en la medida que nos remitan estos proyectos, también nos vamos a pronunciar formalmente. Sin embargo, hemos recogido estos 8 proyectos y los hemos resumido en ejes estratégicos para hacer un poco dinámica la presentación. De los proyectos que nosotros hemos tenido acceso, a la parte izquierda de la presentación hemos resumido los que en muchos casos llevan en su texto las propuestas señaladas. En principio, establecer un marco normativo para las ollas comunes. En varios proyectos de ley se ha dispuesto en ellos un marco normativo para las ollas comunes. ¿Qué estamos haciendo nosotros y cuál es nuestra opinión como MIDIS? En el marco de la función del MIDIS basada en la ley 31126 y la resolución ministerial 073 de brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, es posible delegar a este sector la función de continuar normando el registro, organización, administración y ejecución de las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal u ollas comunes. Por lo tanto, en ese sentido, los proyectos de ley con esta disposición nosotros consideramos que es altamente viable. Los proyectos de ley que señalan que debe haber una constitución y reconocimiento de las iniciativas ciudadanas de apoyo temporal u ollas comunes, nuestra opinión como MIDIS es primero haber emitido la RM 086-2021 que aprueba la guía 001 para el registro de estas iniciativas ciudadanas u ollas comunes. No obstante, señores congresistas, el tema de su reconocimiento sí puede legislarse, teniendo en cuenta la normativa vigente en relación a las organizaciones sociales reconocidas por los gobiernos locales y registradas en el RUOS, el Registro Único de Organizaciones Sociales. Asimismo, se puede tomar referencia a la Ley 25307, que declara de prioritario interés nacional la labor que realizan los clubes de madres, comités de vasos de leche, comedores populares, autogestionarios, cocinas familiares, centros materno-infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario. Eso sí, es de opinión del Ministerio que se tenga en cuenta que en el tema de las iniciativas ciudadanas de apoyo temporal u ollas comunes se tiene que observar su excepcionalidad en los contextos de emergencia o desastre natural para ser incorporados. Como tercera propuesta eje que hemos recogido en los proyectos de ley tenemos el tránsito de las iniciativas de apoyo alimentario temporal o ollas comunes a comedores populares y la constitución comunidad de emprendimiento. Esta es una propuesta que se viene planteando y podría ser conducida por el MIDIS a través de la asistencia técnica a las ollas comunes, considerando que la incorporación de los comedores o usuarios del PCA depende de la disponibilidad presupuestal del gobierno local y cumpliendo con la normativa vigente. La incorporación como comedores se coloca a las ICAT, ollas comunes, en el alcance de la ley. En el alcance de la ley que promueve a los comedores del PCA comunidades de emprendimiento. Acá hemos tenido bastante cuidado, señores congresistas, en el tema
de poder trabajar este tránsito, toda vez que de este tránsito se tendría una demanda adicional de presupuesto, pero para comedores populares. Es viable. Sin embargo, señores congresistas, es importante señalar de que este trabajo que lo estamos comenzando a monitorear articuladamente con los gobiernos locales sería un trabajo que tendría una respuesta mucho más importante post pandemia, toda vez que la necesidad de la alimentación del pueblo no se va a acabar cuando termine la pandemia, pero sí lo que puede hacer al terminar estas atenciones, iniciativas transitorias o temporales, sí se podría hacer un acompañamiento para migrar a comedores populares con la nueva solicitud de presupuesto para comedores populares. Perdón un ratito. Creo que sea. Perdón, ¿se me escucha? Sí, señor. Un momentito, por favor, que tengo unos problemas técnicos. Sí. Ok, seguimos. Otro eje de propuesta en los proyectos de ley que se ha presentado. La publicación del cumplimiento de la ley por parte del MIDIS en su página web. Esta propuesta que hemos recogido de los proyectos de ley presentados está contemplado publicar el registro único de las iniciativas ciudadanas de apoyo temporal, como le hemos mencionado. Estas ollas comunes, este registro de ollas comunes se va a publicar en la página web del MIDIS y se evaluará la incorporación de toda la información necesaria sobre los avances de la asistencia técnica de los gobiernos locales, así como la ejecución presupuestal y la distribución de las cantidades por cada municipalidad. De la misma manera, otra propuesta y eje temático es la entrega de alimentos a las iniciativas ciudadanas de apoyo temporal ollas comunes como responsabilidad del MIDIS, con cargo a su presupuesto. En el marco de la normativa vigente es, por ahora, inviable, por ahora digo yo, porque estamos analizando esta propuesta, que el MIDIS con sus recursos regulares asuma la responsabilidad de aprovisionar con productos a las ollas comunes de manera directa. A la fecha el MIDIS ha gestionado ante el MEF 3 demandas adicionales, las mismas que han sido aprobadas en el marco del Decreto Supremo 1472, por el contexto de emergencia sanitaria, y no obstante se está explorando la formulación, y ahí voy con esta idea. No estamos descartando la posibilidad de que el Ministerio, a través de un mecanismo, pueda entregar de manera directa, pero sí estamos explorando y sí estamos investigando esta posibilidad, porque eso demandaría recursos adicionales en cuanto a los mecanismos de distribución. Entonces no lo descartamos, pero ahorita sí, materialmente es muy difícil. Otro eje temático es el gobierno local da continuidad a las acciones de las iniciativas ciudadanas de apoyo temporal ollas comunes. Según la ley 31126 y la resolución ministerial 086 que hemos mencionado, los gobiernos locales son responsables de registrar, organizar, ejecutar y administrar estas iniciativas ciudadanas ollas comunes en los contextos de emergencia sanitaria. Por lo tanto, está regulada ahí la continuidad. En el tema de vigilancia ciudadana, que también hemos recogido en varios de los proyectos de ley mencionados, el MIDIS emitió la resolución 086 que aprueba la guía 002 para el funcionamiento del Comité de Transparencia y Acompañamiento, conformado por representantes de las ollas comunes y de la sociedad civil organizada de cada distrito y reconocidos por el gobierno local con resolución de alcaldía.
Asimismo, otro eje temático de los proyectos de ley es el fortalecimiento de capacidades a las ollas comunes a cargo del MIDIS. Y hoy por hoy es importante informar, señor presidente, y a través suyo a los miembros de la comisión, que el MIDIS ya ha formulado un plan de capacitaciones a las ollas comunes, el mismo que se está implementando en alianza estratégica con otros sectores, como el Ministerio de Salud. Asimismo, se podría asumir la temática de calidad y valor nutricional de los alimentos a partir del Ministerio de Salud, pero también se está trabajando de manera articulada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Producción y otros organismos descentralizados. Sobre todo, el enfoque que queremos dar a esas capacidades es que al tener acceso a esta población muy vulnerable, tal vez de pobreza extrema, es poder también capacitarlos en temas de emprendimiento, lo que les permita salir, ¿no es cierto?, de ese círculo vicioso y que de repente, a partir de estas capacidades, a partir de estos proyectos de emprendimiento con capital de semilla, estas ollas comunes puedan ser autogestionarias y puedan obviamente integrarse en la actividad económica del país. Para terminar, señor presidente, señores congresistas, el Congreso de la República, estamos seguros que en aras de brindar respuesta a las necesidades expuestas por las ollas comunes, han presentado los proyectos de ley orientados a responder a dichas necesidades. Igualmente, nosotros desde el MIDIS estamos generando los instrumentos técnicos y normativos necesarios en el marco de nuestras competencias para brindar una adecuada atención a las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal u ollas comunes. Estamos comprometidos a continuar trabajando de la mano con el Congreso de la República y sus comisiones respectivas para establecer una plataforma articulada en el servicio de la población vulnerable a través de las ollas comunes. Solamente como punto final, señor presidente, señores congresistas, de todos los proyectos de ley hemos recogido cosas bastante positivas que estoy seguro, haciendo un trabajo de poder articular estos proyectos de ley, vamos a tener por parte del Congreso un marco que refuerce el trabajo y la labor que venimos haciendo desde el MIDIS bajo las direcciones de nuestra ministra Dina Boluarte y nuestro viceministro Contreras, así como la viceministra de Poblaciones. Yo me quedo ahí, muchísimas gracias, estamos a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, señor congresista, muchísimas gracias, señor del MIDIS. Señor de la Municipalidad de Lima, tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo fraterno de parte del alcalde, el doctor Jorge Muñoz, y de nuestro gerente de participación vecinal, el doctor Víctor Quinteros. Mi nombre es Mari Carmen Ascoy, soy la subgerente de organizaciones vecinales, y nosotros, bueno, en cumplimiento de lo que establecía formalmente la invitación, hemos circunscrito nuestra presencia a hablar sobre el tema del registro de ollas comunes. Sin embargo, si quisiera tener alguna información mucho más acotada respecto del programa Manos a la Olla, que es el que maneja la Municipalidad de Lima en apoyo alimentario, podríamos alcanzarles los PPTs y los PDFs que resumen un poco cuál es el trabajo que se viene realizando con ellos desde el mes de julio del año anterior. Para complementar lo dicho, nosotros tenemos un convenio vigente con el MIDIS a partir de junio de este año, en el que hemos puesto a su conocimiento y a su uso directo toda la información que se tiene recabada en el visor de Lima Metropolitana, que asciende a casi 1.900 ollas con las que se viene teniendo, digamos, algún contacto de registro, a fin de que pueda tener también esta información, ser un espejo en el registro que tiene el MIDIS, que ya ha mencionado previamente el funcionario que me antecedió. Dicho ello, señores congresistas, ¿no? Nosotros también, dentro de lo que se ha manifestado en el contexto de esta reunión, quien les habla es la funcionaria que tiene a cargo el trabajo de las ollas comunes del Cercado de Lima, en donde actuamos como gobierno local y que trabajamos de la mano con el equipo de Jaliwarma durante estos últimos meses, a partir de octubre del año anterior. En el Cercado de Lima hemos tenido cantidades fluctuantes de ollas comunes, entre 20, 22, 18, 16, actualmente 14, en el sentido en que las ollas comunes son, como bien se ha manifestado en esta mesa, ¿no?,
actividades y acciones de emergencia que tienen una vigencia temporal, ya que son alternativas que se dan en el marco de una declaratoria de emergencia como tal. Dicho esto, también sería importante dejar en mesa, ¿no?, que de parte de la Municipalidad de Lima existe toda la predisposición para poder aclarar, para poder indicar y para poder informar a esta comisión y a quienes lo tengan en consideración cualquier duda que se tenga sobre el manejo de las ollas, así como la transparencia del trabajo con que se viene realizando, ya que en el caso del Cercado de Lima son nuestros promotores de las 6 casas vecinales quienes recorren todo el territorio y reciben de manera directa y a través también del registro de nuestro visor de Manos a la Olla, las solicitudes de iniciativas y de ollas preexistentes con las que nosotros trabajamos. Ciertamente se hace un análisis también sobre la preexistencia de estas mismas y además también sobre la pertinencia de su trabajo, toda vez que, por ejemplo, dentro de las relaciones humanas en las organizaciones sociales que existen, que son las que también conforman estos mecanismos, pueden existir discrepancias internas que quieran llevar a algunas organizaciones a conformar ollas paralelas porque, por ejemplo, no les gusta la sazón de una cocinera o simplemente terminan discutiendo entre ellas y esto ya va un poco a la deformación de lo que se necesita como objetivo general de poder prevenir y trabajar, ¿no?, la falta de alimentos de las personas en mayor nivel de vulnerabilidad. Esto para hacer un corte a lo anteriormente dicho y respecto a la invitación que nos han cruzado ustedes muy amablemente en esta tarde, lo que nosotros tendríamos que informar desde la rectoría del Registro Único de Organizaciones Sociales a cargo de mi subgerencia es que nosotros tenemos como marco normativo la ordenanza 1762, que es la que establece justamente cuáles son los requisitos y cuáles son los tipos de organizaciones sociales. Uno de estos tipos, el que está justamente indicado en el artículo 5.2, habla de las OSBs, organizaciones sociales de base, y establece cuáles son los criterios para ellos de acuerdo a la ley mencionada también por el funcionario del MIDIS que me antecedió. Pero aquí hay que tener algo de manera muy clara desde la óptica de quienes trabajamos con organizaciones sociales. La naturaleza de una organización social es su permanencia en el tiempo y es la continuidad de ellos, de estos vecinos y vecinas a los que nosotros reconocemos como equipo organizado para trabajar en favor de algún objetivo comunal y comunitario en el transcurso del tiempo. Dicho esto, la realidad del Cercado de Lima y seguramente lo que se replica en otros espacios de nuestra Lima y a nivel nacional es que organizaciones sociales como juntas que ya existían son las que se han formalizado o se han organizado como cacerolas u ollas comunes para la atención de la pandemia. Y hay otras que se han nuevamente unido con esta visión, pero que en el tiempo se han podido ir desarticulando como olla común, sin embargo, se han mantenido unidas desde la forma de una organización social como tal, lo que hemos hecho para poder formalizarlas. Nosotros estamos de acuerdo con que las organizaciones sociales se promuevan y se mantengan en el tiempo, pero consideramos que sería un poco contradictorio el poder tener ollas comunes cuya razón es justamente la emergencia. Entonces, lo que procederíamos a sugerir desde nuestra óptica es que más bien cuando las organizaciones sociales preexistentes o las que se quieran ir formando puedan tener en sus estatutos que uno de los objetivos que persigan pueda ser la constitución de ollas o cacerolas en el caso de las declaratorias de emergencia como uno de los objetos u objetivos que ellos persigan. Pero si es que las ollas comunes per se quisieran mantenerse desde una óptica ya de apoyo alimentario, tendrían que ser adecuadas a comedores populares o a cualquiera de las otras formas de OSBs que ya maneja la norma preexistente. Esa sería un poco la postura de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los señores invitados. La congresista Julón tiene la palabra. Presidente, agradecer la presencia de los funcionarios del MIDIS para opinar sobre estos proyectos de ollas comunes.
Señor viceministro, ¿cuál es la medida que viene desarrollando el sector para que esta iniciativa continúe su funcionamiento sin tener que quitarle recursos a otro programa? Gracias. Muchísimas gracias, la congresista Portero tiene la palabra. Parcel no está presente, la congresista Paredes tiene la palabra. ¿Responder? Sí. Respondiendo la pregunta expuesta por la señora congresista, debemos señalar que el presupuesto para este año está lo suficientemente garantizado. Así es que no trastocaríamos ningún otro presupuesto que pueda afectar algún tema de esta naturaleza. Al mismo tiempo, para el próximo año hay un monto también ya aprobado, ya solicitado, y asciende a 54 millones de soles. ¿Algún otro congresista tiene alguna pregunta? Señor presidente, ¿puedo hacer uso de la palabra? Adelante, congresista Infantes. Señor presidente, muy buenas tardes. Sabiendo de que Lima Metropolitana tiene mayor cantidad de ollas comunes, porque es propio, creo que, de la municipalidad limeña. Nosotros, las zonas como Amazonas, parte de Cajamarca, contamos con comedores populares. Quisiera saber si el presupuesto que se va a dar de los 150 millones va a corresponder tanto para los comedores populares como las ollas comunes, o va a ser solamente para las ollas comunes. Por favor, disculpe la pregunta. ¿Podemos responder, señor presidente? Señor presidente, atendiendo la pregunta de la congresista Infantes, tenemos que señalar que son presupuestos totalmente distintos y no se trastocan para nada. Muchísimas gracias. ¿Algún otro congresista tendría otra pregunta? Señor presidente, por favor, quisiera que el viceministro enfatice cuál es el presupuesto para los comedores populares y para las ollas comunes, ya que yo en esta visita que he hecho a mi región Amazonas, al inicio le refería de que tanto el comedor popular de la zona de Ucubamba no contaban con mucho presupuesto, inclusive últimamente no han tenido casi servicio de alimentos. Por esa razón, yo quisiera saber cuánto es el presupuesto para los comedores populares. Gracias. Señor presidente, por su intermedio, para ampliar la respuesta a la congresista Infante, efectivamente, como lo ha señalado nuestro viceministro, el presupuesto ya asegurado para olla común del 2021 no tiene ninguna referencia al presupuesto ya también asegurado para los comedores populares. Son dos presupuestos, son dos partidas presupuestarias diferentes. Pero algo más, señora congresista Infante, por intermedio de usted, señor presidente, es grato para nosotros desde el MIDIS informarle de que el presupuesto en tema de comedores populares no se ha modificado hace casi 20 años, y a partir de la gestión que lidera la ministra Boluarte y el viceministro Contreras,
se ha propuesto un incremento para el 2022 en comedores populares de más del 60%, pasando de un promedio de 120 millones del 2021 y hace años atrás, a 2022 de casi 190 millones solamente para comedores populares. ¿Qué va a suceder con este incremento, señora congresista Infante, por su intermedio, señor presidente? De que el próximo año, sobre todo en las regiones alejadas, donde el costo de los alimentos es más elevado y por lo tanto en el tiempo las raciones han disminuido y los meses de atención han disminuido, se está asegurando que el próximo año 2022 la atención en comedores populares sea por los 12 meses como debe ser y que la ración alimenticia sea incrementada de acuerdo a la canasta familiar establecida por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, estamos hoy día proponiendo un incremento de presupuesto en comedores populares. Además de eso, como le hemos señalado, señora congresista, en otra partida presupuestal ya tenemos asegurados los 100 millones promedio para el tema de población vulnerable, entre ellas ollas comunes, y el próximo año una partida de 54 millones con cargo a que se pueda revisar y de repente, excepcionalmente, se pueda ampliar como lo hemos hecho este 2021. Gracias. Muchas gracias, señores del MIS y señores del Municipal de Lima, y agradecemos la presentación de las opiniones institucionales, tanto del MIS como de la Municipalidad de Lima. Los aportes serán considerados en el dictamen que sobre la materia presente de la comisión. Finalmente, invitamos a los funcionarios a abandonar la sesión cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias.